aquel que estaba dando sus primeros pasos, aquel que había abierto su corazón al Señor, aquel que estaba tomando un curso para bautismo. Será que tenemos que esperar para bautizarlo. Señor, ayúdame, dame guía y muéstrame cómo debemos actuar. Ese fue mi reclamo y aún lo sigue siendo, porque el anhelo de mi alma es que podamos tener tiempo de reunión. Pero a veces uno siente la frustración de decir, bueno, hablar de reunión parece que fuera una mala palabra, pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que congregarnos. Señor, ¿cómo hacer? Y entonces el Espíritu Santo me llevó precisamente a estudiar los tiempos difíciles que muchas veces hombres y mujeres de fe tuvieron que experimentar. Dígase, en este caso, el profeta Elías, que tuvo que predicar en un tiempo de crisis. O aún los mismos discípulos del Señor Jesucristo, viendo que su maestro, el rabí, era crucificado en la cruz. Y entonces ellos quedaron sin esperanza pensando cuál es su misión y cuál es su rol. Y entonces me ponía en los zapatos de un miembro común de la iglesia que se pregunta, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Me dedico a mi trabajo, resuelvo mis problemas familiares, me cuido del virus que anda por todos lados. Y entonces también hubo otro cuestionamiento, y es el hecho de que este tipo de flagelo que está afectando a la humanidad no es un tipo de flagelo único en la historia. En la historia han habido pruebas y han habido dificultades. Y si bien sabemos que son símbolos y son llamados para la venida de los tiempos, la iglesia siempre se supo mover y establecer en tiempos de dificultad. Esta iglesia que a lo largo de los siglos tuvo factores importantes que lo marcó, estos factores son los que nos dejan enseñanza en nuestras propias vidas para llegar a ser esa iglesia triunfante. Cuando estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis, vimos que cada una de ellas tenían sus diferentes pruebas y dificultades y pasaron tiempos de dolor y recibieron consejo y recibieron palabra, pero ellos formaron parte de esa iglesia gloriosa que es la iglesia del Señor. Por esto, en esta noche quiero invitarte a ver algunos rasgos de la iglesia triunfante, sobre todo en las vivencias de Elías, este hombre de Dios. Simplemente vamos a hacer un pequeño pantallazo de la vida de este hombre de Dios. Este profeta, Elías, tuvo que predicar en Samaria, el reino del norte. El reino del norte se había corrompido, se había alejado de la fe porque no tenía templos y en lugar de no tener templos, entonces puso 2 lugares, 2 centros de educación cúltica y eso les llevó a tener una mezcla de fes. Adoraban a Jehová Dios, eran yavistas en ese tiempo, pero también adoraban a los dioses cananeos que estaban en su propio alrededor. Los reyes que tuvieron fueron haciendo las cosas uno peor que el otro, hasta que finalmente desembocamos en la vida de un hombre llamado Acab. Acab no solamente hizo lo malo, sino que hizo peor que todos sus antepasados. Y lo más triste es que él se casa con una mujer de la costa que en una alianza y entonces en esa condición lleva a una sociedad a una corrupción muy grande. En esas circunstancias, Dios levanta a un hombre de Dios, que es un profeta. Este profeta tiene que dar palabra de Dios, no solamente de los eventos que van a suceder, sino de lo que está ocurriendo en el momento determinado. Y entonces, la primera característica que quiero resaltar de la experiencia de Elías es que Elías es y será un hombre de palabra, un hombre de palabra. La Escritura nos dice que él era de Galaad, pero dice también la palabra de Dios que a no ser por su palabra, no iba a llover por 3 años sobre toda Samaria, sobre todo Israel. Ellos tuvieron que vivir un tiempo de sequía. La primera característica, entonces, que quiero resaltar
de una iglesia triunfante es una iglesia que está sostenida, aferrada en la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios tiene autoridad, no solamente para ser transmitida, sino para sí mismo. Recuerde cuando Jesucristo llegó a la sinagoga, abrió el rollo y comenzó a hablar la palabra de Dios. Los que estaban oyéndolo dijeron, no solamente habla palabras, sino que lo dice con autoridad. Durante estos días hemos celebrado el Día del Profesor y también el Día del Maestro, y algunos hasta el Día del Pastor. ¿Qué es la palabra ser maestro? ¿Por qué a Jesucristo se le llamó maestro y maestro bueno? Porque él vivió la palabra. Esa palabra no solamente fue expresada, sino que se hizo carne en su propia vida. Muchas veces nosotros resaltamos a aquellas personas que son personas de palabra. Bien, la iglesia de los últimos tiempos debe ser conocida como la iglesia de la palabra. Amén, hermanos. Estamos recordando el mes de la Biblia a raíz de aquellos hombres que, como Casiodoro de Reina o Valera, que dieron sus propias vidas para que una palabra, la palabra de salvación, llegara a los corazones. Elías era un hombre de palabra, su palabra valía y su palabra implicaba el futuro para bien o para mal de su propia nación. Personalmente creo que en estos tiempos la iglesia de Cristo no debe callar ni dejar de decir lo que ha visto y ha oído. Como Pedro y Juan, estando delante de las autoridades, sorprendieron a aquellas autoridades por la autoridad y el conocimiento con que ellos, con denuedo, daban la palabra de Dios y no dejaban de decir lo que habían recibido. La pregunta entonces es, si eres una persona de la iglesia triunfante de los últimos tiempos, ¿estás transmitiendo la palabra? ¿Estás dando palabra de vida? Mira que la escritura es palabra de Dios y palabra de revelación, sobre todo para estos tiempos. Palabra para perdición para muchos y juicio, y palabra de salvación y esperanza para aquellos que reciben a Cristo. Jesucristo es el verbo viviente, es la palabra de Dios, y una iglesia cimentada en la palabra es una iglesia sólida que no se deja llevar los embates del mundo y de la vida. En segundo lugar, vemos que a Elías se le dio instrucciones. El Señor le dijo, vas a dar esta palabra, pero te vas a tener que ir al oriente, del otro lado del Jordán, y vas a instalarte en un arroyo, el arroyo de Querit. Allí te van a alimentar los cuervos, y allí vas a estar hasta que el arroyo se seque. La iglesia de Cristo es una iglesia que no solamente emite la palabra, sino que está viviendo y experimentando los embates de un mundo de dolor. Personalmente, creo que los acontecimientos que nos están rodeando nos están mostrando los albores de la segunda venida. Esto va a desembocar en un periodo de probablemente 3 años y medio que se llamará la Gran Tribulación. La iglesia de Cristo va a sufrir, va a ser golpeada tangencialmente por estos dolores. Cuando nosotros oímos de pandemias y cuando vemos estos elementos históricos que están sucediendo en nuestro mundo, los temores, qué va a suceder mañana, la gente dirá, ¿podré ir de vacaciones o podré tener trabajo el día de mañana? Los problemas y las dificultades de nuestra sociedad también afectan a la iglesia. Pero la iglesia de los últimos tiempos no solamente tiene la palabra de Dios, sino tiene el sostén y la vida que viene del Señor. Él nos ha dado las instrucciones
para vivir una vida de triunfo en triunfo en medio de las circunstancias difíciles. Amén. La iglesia de Cristo va a poder experimentar la provisión y el sostén de su Dios en medio de las pruebas y grandes dificultades. Cuando Cristo nos llamó a ser protagonistas y nos dio la gran comisión de llevar el evangelio a todo el mundo y a toda criatura, nos dio también el desafío de sufrir el evangelio, tomar la cruz y seguirle. En este caso, el profeta tenía que dejar su lugar de comodidad y tenía que trasladarse a un arroyo, a un wadi, a un pequeño arroyo donde iba a ser sostenido. Animales inmundos, porque los cuervos son carroñeros, le iban a traer la carne para poder alimentarse. Y esto sucedió hasta que el arroyo se secó. Luego el Señor lo llama y lo manda al occidente, y lo envía a un lugar llamado Sarepta. Allí encuentra una viuda que está a punto de morir a raíz de la hambruna que había en aquel lugar. Sin embargo, el profeta le da palabra y le dice: antes de preparar tu último pan y tu último aceite, prepárame a mí. Y dice la palabra de Dios, la Escritura, que no escaseó el aceite ni la harina. Esto lo vas a encontrar en primer libro de Reyes, capítulo número 17, versículo 14, que dice: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué bueno es saber que Dios sostiene a sus hijos, sostiene a su pueblo y que somos personas diferentes. No, el Señor no nos ha llamado para juicio y condena, sino para experimentar la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Un pastor con su esposa, internados a raíz del COVID, estaban pasando un momento muy difícil. Este pastor se siente mejor y entonces lo están por dar de alta cuando su esposa comienza a empeorarse. Nos dice: pastores, yo estaba muy preocupado por la vida de mi esposa. Y entonces, cuando me están por dar de alta, yo empecé a clamar y a pedir que el Señor hiciera algo distinto, algo especial sobre mi esposa. En ese momento recibí una revelación de Dios. Sentí como un ángel de Dios cubría a mi esposa y al día siguiente comenzó a sentirse bien. Los médicos no se explicaban la mejoría de mi mujer. Lo cierto es que a pesar de que tenía un problema pulmonar, podía recuperarse en su casa cuando yo la pueda atender. La cuestión es que pudo dar fe y daba confianza y testimonio del cuidado del Señor y aún de los ángeles que acampan alrededor de los que le temen. Mis amados, cuando vienen tiempos de prueba, cuando vienen tiempos de dificultad, vemos una manifestación gloriosa del poder del Señor, cómo Dios se manifiesta de formas milagrosas. Prepárate para ver la mano del Señor. Prepárate para experimentar la gloria del Señor, porque los ángeles del Señor nos están sosteniendo, porque su palabra nos está sosteniendo y Él es el Dios de toda provisión. Jehová Jireh está sobre su iglesia. Amén, hermanos. En tercer lugar, Elías también pudo contemplar y pudo entender que ese Señor que le había llamado es la resurrección y la vida. Pasado esta prueba, el hijo de la viuda enfermó de muerte y falleció. Y esta mujer habló y le reprochó al profeta de Dios, diciendo: ¿cómo es esto?
me sacaste de esta situación, me diste una palabra, pero ahora mi hijo se va. Pero dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo número 18, versículo 20, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has de afligir haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Dice la palabra más adelante, mira, tu hijo vive. Y concluye diciendo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La iglesia de los últimos tiempos es la iglesia que ha entendido y ha comprendido a un Cristo que es la resurrección y la vida, que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Jesucristo iba rumbo a Jerusalén cuando le avisan de que su amigo Lázaro, que vivía en Betania, estaba grave. Y él esperó. Sin embargo, cuando él llega, ya había fallecido. Y él les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la hermana de Lázaro le dice, yo sé que tú vas a resucitar en la vida nueva. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. Vivimos en un mundo que teme a la enfermedad, que teme a qué ocurrirá después. ¿Qué pasará si nos llevan y nos internan y no nos podemos despedir de nuestros seres queridos? Pero qué precioso es saber que nosotros creemos en un Cristo de poder, en un Cristo que ha vencido a la muerte, en un Cristo que se ha alzado en victoria y que tiene poder sobre toda enfermedad. Mi amado, mi amada, Dios está capacitando a la iglesia de los últimos tiempos para ver milagros de resurrección, cambios traumáticos, cambios críticos, cambios y transformaciones en la vida y la salud de las personas. Mi amado, mi amada, aquella mujer había visto los milagros, había contemplado los milagros, pero cuando vino la prueba y vio que su hijo había fallecido, golpeó el pecho del profeta diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta prueba? Y ahora el profeta clamó al Señor diciendo, Señor, ten misericordia, apeló a la gracia de Dios y la gracia de Dios se manifestó sobre ese niño. ¿Cuál fue el resultado? Esta mujer ahora entendió que la palabra de Jehová es verdad en la boca del profeta. Mi amado, mi amada, a veces decimos, ¿por qué esta persona no se convierte? ¿Por qué yo le testifico y no me hace caso? Quizás porque nos ha faltado la autoridad del poder. Pablo decía que el evangelio no llegó con palabras persuasivas solamente, sino con demostración del poder de Dios. Mi amado, mi amada, Dios está levantando una iglesia de poder, una iglesia que está viva, y una iglesia que está viva crece, se desarrolla, se multiplica, no está encerrada, sino que al contrario, sale a la palestra, sale al campo de batalla y proclama la palabra del Señor. Quizás en estos tiempos de dificultad, nosotros decimos, bueno, estamos cuidando la salud de la comunidad y aún nuestra, de los seres queridos. Muy bien, pero debemos encontrar medios prácticos y formas prácticas para seguir anunciando la verdad de Dios. No puede ser que en un país como el nuestro se abran partidos de deportes, carreras, diferentes tipos de juego de azar, pero la iglesia esté callada. Dios viene a buscar, Jesucristo viene a buscar una novia que está ataviada, con sus velas encendidas, con sus lámparas encendidas, para dar testimonio en el poder del Señor.
Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que Elías tuvo que enfrentar también un tiempo de dificultad. Elías fue perseguido y fue perseguido en una situación de dolor y de dificultad. Fíjense lo que dice la Escritura en el capítulo 18, versículos 37 al 39. Versículos 37 al 39. Dice la palabra de Dios: y respondiéndome, Jehová, respóndeme para que conozca que este pueblo, que tú, Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndole todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La iglesia de los últimos tiempos va a tener que ser confrontativa. Vivimos en una sociedad controlada, sojuzgada por diversidad de ideologías. Aún las líneas políticas están siendo fuertemente influenciadas por ideologías anticristianas que están en contra de nuestra fe. Es más, se van elucubrando leyes y movimientos que van entorpeciendo la tarea de la Iglesia de Jesucristo. Y no creamos que esto va a quedar en la nada. El ministerio de la iniquidad va a seguir operando porque el enemigo, aunque está derrotado, quiere llevarse a la laguna del infierno a la mayor cantidad de personas posibles. El pecado, la violencia, el homicidio, el genocidio, la violencia intrafamiliar sigue operando. Acá no solamente había pecado para sí mismo, sino que había hecho que su familia se corrompiera y también todo Israel. El sostenimiento gubernamental de una cultura religiosa anti Dios había llevado a que de la mesa de Jezabel comieran más de 450 profetas. Es allí cuando están persiguiendo al profeta Elías y le dicen: tú eres el que está revolucionando. Y entonces Elías le contesta: en realidad eres tú a causa de tu pecado. El domingo pasado hablábamos del desafío. Había un desafío confrontativo. Una multitud de 850 profetas de Baal reclamando y clamando a Astoret, la diosa de la fertilidad y el dios de la guerra, para que descienda fuego del cielo. Y por el otro lado, el hombre ungido de Dios, instrumento del Señor para la obra de Dios. Y uno dice: esta es una batalla desigual. Esta es una batalla que es injusta. Sin embargo, un hombre con Dios siempre es mayoría. Discúlpeme, pero esto no tiene nada de democrático. En realidad es la presencia del Señor. Y una iglesia de Cristo Jesús es la iglesia que tiene el poder de la palabra. Muchas veces va a ir en contra de lo que piensa la sociedad. Allí se reunieron en Jezreel. Aquellos profetas levantaron un altar, sacrificaron sus animales, los pusieron sobre el altar y estuvieron desde la mañana hasta la tarde golpeándose, gritando, invocando a sus dioses a ver si descendía fuego del cielo. Pero no hubo ningún resultado, no hubo ninguna respuesta. El profeta de Dios les decía: bueno, griten más fuerte, quizás sus dioses se fueron a dormir o quizás están de viaje. Y tuvo la valentía, la osadía de demostrar que son vanidad. ¿Sabes por qué?
porque Satanás no puede mover un dedo si Dios no se lo permite. Satanás tiene poder, pero no es todopoderoso. El que es omnipotente es el Dios de Israel, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo cierto fue que en esa ocasión, cuando ellos no tuvieron éxito, fueron avergonzados por su esfuerzo religioso, el profeta de Dios reconstruyó el altar, puso las piedras solo, sacrificó allí el buey o los bueyes, puso la leña y mandó aún mojar esa leña. Hizo una zanja y clamó diciendo, Señor, haz que esta gente crea y que crea también que tú me has enviado y que tu palabra es verdad en mi boca. Ni bien terminó de decir esta palabra, cayó fuego del cielo consumiendo el holocausto, consumiendo la leña, deshaciendo las piedras y aún lamiendo el agua que estaba alrededor. Mi amado, mi amada, hubo un solo sacrificio valedero entre Dios y los hombres, y el sacrificio es el de Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el sacrificio, es el Cordero de Dios que tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo. La Biblia nos dice que en los postreros tiempos el pecado va a aumentar, así como también las ciencias. Mi amado, mi amada, el pecado está destruyendo moralmente a la sociedad y a la familia. Se están degradando espiritualmente. Solo la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo tiene poder para libertar a nuestra sociedad. Mi amado, mi amada, cuando una iglesia ha entendido esta verdad, es la iglesia que se enciende en el fuego del Señor. Dice la Escritura, la palabra de Dios, allí en el libro de los Hechos, que cuando estuvieron juntos, unánimes, cayó sobre ellos el fuego del Espíritu Santo y había como lenguas de fuego sobre sus cabezas y cada uno testificaba del poder del Señor. La iglesia de los últimos tiempos va a tener una señal, que es la iglesia la iglesia viva, la iglesia que tiene sus lámparas encendidas, la iglesia que tiene el fuego del Espíritu Santo viviendo sobre sus propias vidas, porque ha caído ese fuego de agrado de Dios sobre el altar que es la obra de Cristo Jesús. Mi amado, mi amada, este es el tiempo en el cual lleves tus cargas y tus dificultades a los pies de Cristo Jesús y veas la gloria del Señor. Dejes que la gloria del Señor se manifieste en tu vida en el nombre de Jesús. La iglesia de Cristo de los últimos tiempos tiene agua de vida, tiene salvación para transmitir a un mundo está en dificultad. Quiero invitarte a que tengas allí tu Biblia abierta. En el capítulo número 18, versículo 41 al 43, la Biblia nos dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso sus pies sobre sus rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro
y desciende para que la lluvia no te ataje. 3 años de sequía habían condenado a una nación a una pobreza extrema. 3 años de dificultad y de dolor porque había una palabra de juicio. Pero ahora venía el tiempo de manifestar el poder de Dios. Mi amado, mi amada, la iglesia de Cristo va a estar en los tiempos de dificultad, pero tiene herramientas gloriosas de bendición, tiene el agua de vida. La Escritura nos dice que este hombre de Dios subió al monte Carmelo. El monte Carmelo es una alta montaña, es lo más alto que está en el valle de Jezreel. Hacia la derecha de ese monte se ven las llanuras ricas, hermosas de Jezreel, que allí va a ser la batalla de Megiddo. Pero hacia la izquierda uno puede ver las azules aguas del Mediterráneo. Por días, por décadas y aún por años no había caído una gota de agua. Sin embargo, él da la palabra de fe y le dice, quédate tranquilo, rey, Acab, anda a comer, anda a tu casa, yo voy a orar. Y él se queda allí. ¿Y qué hace? Pone su frente sobre sus rodillas. ¿Cuánto hace que no oras de rodillas? ¿Cuánto hace, Iglesia de Cristo, que no clamamos por bendición de Dios? Uno podría decir, no, me duelen las rodillas, tengo artrosis, quizás me da frío, me hace mal. Pero mi amado, mi amada, cuando uno pone su cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, el Señor responde. Él usó un recurso poderoso, la oración. Y él comenzó a clamar al Señor, ten misericordia de esta nación. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que tiene agua de vida porque profundiza en su comunión con Dios, su tiempo con Dios. Me gusta aquel dicho que dice, cuando te levantes, no pongas tus pies en el piso, primero pone tus rodillas. Qué bueno es interceder. Lo cierto es que él le dice a su criado, ve y mira si hay resultados a esta oración. Y el criado va y mira el horizonte y no ve absolutamente nada. ¿No es algo similar a lo que estamos viviendo? Un mundo sin esperanza, un mundo sin respuesta, una sociedad que no encuentra respuestas. Pero el profeta le dice, ve 7 veces. Y así lo hace su criado en obediencia. Y lo más hermoso es que cuando llega la 7ª vez, tiene palabras de esperanza. Veo una mano, como una manito, una nubecita allí en el Mediterráneo. Es una palabra de esperanza. Es una palabra de bendición. 7 veces se dio vuelta a Jericó. 7 veces tuvo que meterse Naamán en las aguas del Jordán. 7 veces es repetir una y otra vez. Si hubieras golpeado con tus flechas más veces, hubieras vencido a Siria. Perseverar en oración. Dice la palabra de Dios que el profeta le dijo, ve y dile a Acab que vaya rápido para que no lo ataje la lluvia. Y qué hermoso es saber que él, viendo esa pequeña señal, vio respuesta de Dios. Mi amado, mi amada, cuando miramos la cruz de Cristo, nos parece tan distante, pero el resultado es una lluvia de bendición. Dice que Acab no alcanzó a subirse al carro cuando empezó una lluvia torrencial.
Dios es un Dios de bendición. Él cambia nuestros desiertos en jardines. Él trae una primavera a nuestra alma. Él quiere bendecir todo tu ser, toda tu alma, con bendición y vida en abundancia. Lo que el mundo no tiene, el hombre y la mujer que dobla sus rodillas, el que clama 7 veces, el que da la palabra de fe, ve la gloria del Señor Jesucristo. Me está quedando poco tiempo, pero quiero recalcar 2 puntos más que son importantísimos para entender la iglesia de los últimos tiempos. Vamos a el capítulo 19, versículo 19 de la palabra de Dios. 19 del primer libro de Reyes. Dice la Escritura, partiendo de allí, halló a Eliseo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él traía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo es el prototipo de la iglesia de los últimos tiempos. Cuando oyó Jezabel, la esposa de Acab, que él había ejecutado a sus profetas, intentó y dijo que lo iba a matar. Elías tuvo que huir, se fue a Berseba, se escondió en una cueva y estaba deprimido. En esa situación viene el Señor y se manifiesta y le dice, Elías, ¿qué haces acá? Dice la palabra de Dios que primero vio como un viento recio que rompía las piedras, pero Jehová no estaba allí. Luego sintió un terremoto que movía lo más profundo de la tierra, tampoco estaba allí. Y luego un fuego poderoso y tampoco estaba allí. Cuando de pronto sintió un silbido apacible y allí se dio cuenta de la presencia del Señor. No es el poder, no es las manifestaciones, no es el fuego solamente, sino es un Dios de amor que opera en lo profundo del alma, que le dice a Elías, levántate, que le dice a Elías, hay mucho pueblo que ganar, yo haré que en Israel hayan 7,000 que no han doblado sus rodillas. La iglesia de los últimos tiempos tiene otro calendario, tiene una misión que cumplir, una tarea de cumplir. Y esta tarea nos dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todavía la venida del Señor no ha llegado, pero la venida del Señor va a estar marcada por una iglesia que conoce al Señor, que lo busca en la profundidad y en la intimidad de su vida espiritual, saca las mejores experiencias y disipula y se multiplica en otros. Sí, Elías tuvo que volver al campo de batalla y el Señor le dijo, vas a levantarme a este hombre. Allí estaba Eliseo detrás de 12 yuntas de bueyes cuando él extiende su manto y se lo pasa por delante. Era un símbolo
del llamado al discipulado. Jesucristo te llama, Iglesia de Cristo, a discipular, a conocer a Dios, a tener palabra de fe, palabra de esperanza, pero también a multiplicarnos y a ganar a otros para Cristo. Jesucristo nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas hasta que venga, hasta que Él vuelva. El Señor todavía no ha vuelto. Por lo tanto, en estos tiempos de dificultad, la iglesia de los últimos tiempos ha encuentra el modo para discipular y multiplicarse en otros. En aquellas catacumbas donde tuvieron que esconderse la iglesia primitiva perseguida, se encontró que habían escritos y escribían en las paredes textos de la palabra de Dios, símbolos, íconos que hasta han llegado a nosotros como la forma de un pez. También se han encontrado bañeras en las casas y que no eran para hacer un jacuzzi, sino que eran para bautizar a aquellos que habían creído en la fe verdadera. Jesucristo nos llama a llamar. Jesucristo nos llama a predicar y a ganar la mayor cantidad de personas para el reino de los cielos hasta que Él venga. Jesucristo te está llamando, hermano, hermana, a transmitir la palabra de fe en un poder vivo y maravilloso. Dice la Escritura que Eliseo iba a seguirlo y dice, pero déjame que primero despida a mi papá y a mi mamá. Y entonces le dice el profeta, ¿qué a mí? ¿Qué a mí? Ve, despídete. Y algunos piensan que probablemente Eliseo haya sido argentino, porque con ese arado sacrificó a 2 bueyes y le hizo un asadito al pueblo que tenía hambre. Qué hermoso. Es que cumpliendo la misión, cumpliendo el servicio, podemos ayudar a nuestra comunidad, podemos cubrir a las necesidades, pero lo más maravilloso es seguir a Cristo Jesús. Eliseo no solamente replicó el ministerio de Elías, sino que fue un servidor y un seguidor de la verdad de Dios. Dios te está llamando a buscar esa unción, a dejar aquellas cosas que te entorpecen en la vida para cumplir la gran comisión que Dios nos ha dado. Jesucristo viene a buscar a su novia, a los ciudadanos del reino, a los que han vencido a la tentación, a los que han levantado y se han erguido en medio de la pandemia diciendo, el Señor viene pronto, vamos a llevar un alma más para Cristo. Vamos a bautizar más personas, vamos a edificar el pueblo de Cristo en conocimiento y en manifestación del poder del Señor. Dios quiere que te multipliques, que guíes a otros en el conocimiento de la verdad de Dios y el mundo diga la verdad, lo que sale de la boca de esa iglesia y de esos miembros de la iglesia se cumple. Es palabra de Dios. Y ellos, en medio de la prueba y la dificultad, viven en fe y caminan sirviendo al Rey de Reyes. Jesucristo viene a buscar una novia que está enamorada de la misión, que está sirviendo y ganando personas en el conocimiento de la verdad de Dios. Que en este tiempo puedas dar mucho fruto y tu fruto permanezca, que pueda ser un instrumento de bendición y de salvación, no solamente para tu familia, sino para todos aquellos que oigan el cambio tremendo que Cristo hizo en tu vida, que puedas ser un hombre de poder, un hombre de oración. Jesucristo dijo, ve al oculto de tu habitación y ora. Que pueda ser una persona que oró más que nunca, que conoció mejor la palabra de Dios, que supo discernir la verdad del Evangelio y transmitirla a sus colegas, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos y amigas, a sus hijos,
Este es tiempo, iglesia, que tus niños escuchen la palabra del Señor, que puedas tener un culto hogareño, que puedas visitar a aquella persona que está en necesidad y lavarle la vereda, limpiarle la puerta, sanitizar ese lugar de encuentro, las bolsas del lado, pero también hablarle de Cristo, enseñarle que hay un Cristo de poder que venció en la cruz. Amén, hermanos. Este es tiempo de servicio, es tiempo de trabajar para el Señor. Vamos, iglesia, vamos a edificar, vamos a proclamar y vamos a esperar el día glorioso con muchas almas para Cristo. Yo quisiera invitarte en esta hora a orar al Señor. Y quizás si te has decaído, te has encuevado, te has quedado allí adentro de la cueva, puedas escuchar el silbido apacible de la misericordia del Señor que te dice, levántate. Hay muchos caminos por andar. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante el enemigo, que no han retrocedido y que llevan la palabra. Levántate. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias porque tú eres un Dios de toda provisión, porque tú eres Dios de salud, tú eres Dios de salvación. Gracias por esta palabra, gracias por el desafío, gracias por la vida de hombres que, aunque sufrieron y tuvieron las mismas tentaciones que nosotros, permanecieron firmes. Y tú los llevaste y hoy están en tus brazos. Queremos, Señor, que así como Elías, quien fue llevado en un torbellino en la gloria del Señor, formar parte de una iglesia que será arrebatada, habiendo cumplido el ministerio que Dios le encomendó. Yo te pido, te ruego por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que recibe diariamente tu palabra. Te ruego que tú despiertes el fuego de la vocación de llevar el evangelio de Cristo a cada persona. Bendice cada maestro de la palabra. Bendice, Señor, a cada diácono, a cada diaconisa. Bendice a los que administran. Señor, levanta evangelistas. Si son evangelistas que utilizan las redes, gloria a tu nombre, bendícelos y úsalos con poder. Levanta personas y hermanos y hermanas llenos de autoridad que puedan poner su mano sobre los enfermos, porque los enfermos son levantados por la sangre de Cristo Jesús. Señor, despierta a mujeres y a hombres de fe que puedan realmente ser personas de fe y que puedan conmover los cimientos de esta nación con el poder de tu evangelio. Bendice, Padre Celestial, bendice, Señor, cada familia, cada reunión hogareña, cada casa donde se comparte tu palabra, cada reunión y cada grupo pequeño, Señor, cada departamento, sea de damas, de hombres, de matrimonios, renuévalos, renueva a nuestros adolescentes, renueva, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, pero tu palabra es viva y es eficaz. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos renuevas. Deja que Dios esté hablando en este momento. Oílo a Él. Escucha la voz de Dios. Señor, está hablando contigo. El Señor te está instruyendo. El Señor está hablando a tus oídos, a tu conciencia, para darte una misión y una tarea que cumplir. Aleluya. Sí, Señor, toca a aquel que está pasando momentos de dificultades económicas. Toca a aquel que está enfermo, Señor. Toca, Señor, a esa familia que está en crisis matrimonial. Tócame, Dios. Toca, Señor, a ese adolescente que está tentado porque, Señor, no puede estar más en casa. Tócalo, Dios. Bendice a aquel que está confundido y dale certeza y convicción. En el nombre de Jesús, sostén a nuestros niños en su educación, Señor. Gracias, gracias porque tú lo haces. Visita cada habitación de nuestros hogares, visita cada conexión, Señor, de las redes. Bendice, 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 Señor.
Y en tiempos de oscuridad, seamos luz. En tiempos de sequía espiritual, podamos ser intercesores, viendo la gloria del Señor. En tiempos donde nadie ve nada, nosotros podamos ver esa luz en el final, esa nubecita que el tamaño de una palma de la mano, diciendo, viene una lluvia de bendición sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Aleluya. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendice. Dios te